Buenos días, Barreno. Muy buenos días, Tenorio. Buenos días, profe. Buenos días, Alvarado. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase de hoy día. Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra sesión de hoy día como corresponde. Carla, prenda su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. Álvarez, prende tu cámara. Elvis. ¿Todo está bien? ¿No hay problema? Están enviando su tarea, ¿no? Requena, buenos días. Yajaira, buenos días. Prendemos nuestra cámara. Álvarez, ¿por qué no prende tu cámara? Elvis. Muy bien. Álvarez. Yajaira, prenda su cámara. Requena, prenda su cámara. Requena, prende tu cámara. Rodrigo, buenos días. Prenda su cámara. Serna, buenos días. Prenda su cámara. Rodrigo, prenda su cámara. Buenos días. Serna, prenda su cámara. Ahora, buenos días. Prenda su cámara. Vance, buenos días. Prenda su cámara. Briri, buenos días. Vance, buenos días. Prenda su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días, alumna. Brigir, prenda su cámara. Profesor, buenos días. Buenos días, alumna. Bustamante, buenos días. Prenda su cámara.
Muy bien, alumnos, muy buenos días con todos. Hoy día vamos a empezar nuestra sesión correspondiente al curso de física, correcto, con el tema de movimiento circular uniforme. Bien. Vamos hoy día a ver nuestro tema de movimiento circular. Okay. Entonces, en la parte correspondiente a movimiento circular, ¿qué vamos a tener? Veamos, jóvenes. En el movimiento circular, entonces, ¿dónde lo encontramos? A ver, ¿quién me dice dónde encontramos el movimiento circular? ¿Mm? En los molinos. ¿Dónde encontramos el En movimiento los circular? molinos. ¿Mm? En una rueda. A ver, Juan, ¿dónde encontraríamos un movimiento circular? En los molinos. ¿En dónde? En las hélices. ¿En las De los hélices de quién? helicópteros. De los helicópteros. De los helicópteros, una forma. Barreno, ¿dónde más encontraríamos movimiento circular? En una rueda. ¿Perdón? En una rueda. En una rueda, cuando está girando, ¿no? Ya. ¿Quién más? A ver, ¿dónde más encontraríamos movimiento circular? Ya sabes cómo vas a hacer, ¿no? ¿Ah? Has traído tu... ya. Ahí está, para que no se note nada. A ver. Bautista, ¿dónde más encontraríamos el movimiento circular? El ventilador en la... En el ventilador, en las paletas del ventilador. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Valeria Chao, ¿dónde más encontraríamos el movimiento circular? Mira, y eso que el sábado lo has prendido, ¿no? El carrito. Yo lo aprendí, creo. ¿Así no? Bien, en todas las acciones que nosotros vemos, por ejemplo, en el movimiento del carro, en el movimiento del tren, cuando nos fijamos en la parte inferior de los móviles, podemos nosotros determinar que eso va a estar compuesto por ¿quién? Eso va a estar compuesto por el tipo de movimiento que nosotros estamos viendo como movimiento circular. Ahora, dentro del movimiento circular, entonces, en los juegos mecánicos también vamos a encontrar el movimiento circular, vamos a encontrar en las hélices del helicóptero, en las hélices de los aviones, en todo lo que nosotros vemos que está girando, o nosotros mismos podemos amarrar, por ejemplo, una piedra a una cuerda y en base a eso también desarrollar, ¿qué cosa? Un movimiento circular si nosotros le damos vuelta a la cuerda, ¿no? Lo hacemos girar, entonces estaremos hablando de movimiento circular. Entonces, las aplicaciones del movimiento circular tiene
en el mundo real un conjunto de acciones que podemos determinar, ¿ok? Ahora, entonces, una vez que nosotros vemos esa parte de que todo en realidad está relacionado con la trayectoria circular, entonces vamos a ver algunos conceptos importantes, joven. Veamos. Movimiento circunferencial o movimiento circular. Es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. Es aquel movimiento cuya trayectoria es una circunferencia. ¿Ok? Entonces, en un movimiento circular, lo que nosotros vamos a tener, ¿qué cosa es? Vamos a tener que va a aparecer una velocidad tangencial en la parte periférica y una velocidad angular en el centro. O sea, todo cuerpo que describe una trayectoria de orden circular estará inmerso dentro de un movimiento de tipo circunferencial. ¿Ok? Ahora, debemos de conocer entonces algunos conceptos importantes de lo que es la parte de, en lo que es la parte correspondiente a la parte de conceptos teóricos. ¿Qué es el concepto teórico de lo que es, por ejemplo, el periodo, frecuencia? Por ejemplo, si yo tengo acá un periodo, es un tiempo y la frecuencia debe de ser un intervalo de ese periodo. Entonces, por ejemplo, el periodo viene a ser el número de vueltas que da pues el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa en una circunferencia. Por ejemplo, el periodo de rotación de la Tierra alrededor de su eje será de 24 segundos. ¿Ok? Y el periodo de traslación alrededor del Sol será de 365 días. Pero el periodo, siempre, ¿qué cosa es? El tiempo. Tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa en su trayectoria. Una vuelta completa nada más. Entonces, el periodo también se define como la inversa de la frecuencia. ¿Y la frecuencia qué cosa será? La frecuencia es el número de vueltas que realiza un cuerpo por unidad de tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor cualquiera que gira 360 revoluciones por minuto, quiere decir que ese motor está dando 360 vueltas en un minuto. O sea que en un minuto está dando 360 vueltas. Al número de vueltas sobre la unidad de tiempo, a eso le vamos a llamar frecuencia. La frecuencia entonces es el número de vueltas por la unidad de tiempo. La frecuencia también es la inversa del periodo, por eso que si yo tengo el producto de frecuencia por periodo, siempre ese producto va a ser igual a la unidad. Otro concepto importante que debemos de tener en cuenta, ¿cuál es? El movimiento circular. En el movimiento circular, ¿qué voy a tener? En el movimiento circular voy a tener lo siguiente. Observe. Se dice que un cuerpo describe una trayectoria circular cuando su rapidez es constante. ¿Y qué cosa es la rapidez? Es el módulo de la velocidad. Cuando la partícula describe una trayectoria circular, ¿correcto? Esta trayectoria circular hace este V1 y acá V2. Es la velocidad. Pero el módulo de la velocidad, que es la rapidez, hace ¿qué cosa? Que mantenga la velocidad tangencial constante y también la velocidad angular constante. Por eso se va a llamar movimiento circular uniforme. La rapidez viene a ser el módulo de la velocidad. Debemos tener en cuenta entonces que en la velocidad circular uniforme va a aparecer una velocidad tangencial y una velocidad angular, ¿ok? Entonces, la velocidad angular está referida con respecto al ángulo. La velocidad angular, denotada por omega, será el ángulo sobre la unidad de tiempo. Y la velocidad tangencial será el arco que describe, la longitud de arco que describe sobre la unidad de tiempo. La velocidad tangencial de una partícula siempre se va a dar en la periferia, en la parte externa de la partícula, mientras que la velocidad angular de la partícula siempre vendrá expresado en el centro de la partícula.
la velocidad angular estará referido con el ángulo que barre y la velocidad tangencial estará referido con la longitud de arco que recorre. La unidad de la velocidad angular entonces vendrá expresado como radianes sobre segundo y la velocidad tangencial vendrá como de cualquier velocidad que conocemos. A la velocidad tangencial también se le va a conocer como velocidad lineal, ¿ok? Velocidad lineal. Metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, kilómetros por hora. Veamos algunas relaciones importantes entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Observe, mire, yo tengo que la velocidad tangencial es la longitud de arco sobre la unidad de tiempo, o arco que recorre sobre la unidad de tiempo. Y la velocidad angular voy a tener el ángulo que recorre sobre la unidad de tiempo. La velocidad tangencial para una vuelta será la longitud de una circunferencia, 2pi por r sobre el tiempo t. Y para una vuelta la velocidad angular será 2pi radianes sobre el tiempo t. Pero observe acá que yo voy a tener 2pi por t, que sería la velocidad angular. De ahí nos sale que la velocidad tangencial siempre será igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Está bien? La velocidad tangencial será igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Debemos tener en consideración, jóvenes, que para estudiar la parte de movimiento, en la parte de transmisión de movimiento, ¿ok? Se presentan algunos detalles. ¿Cuál? Por ejemplo, puedo tener ruedas que están unidas ¿por quién? Están unidas por una faja transportadora o están unidas también por un punto de tangencia. Cuando están unidos por un punto de tangencia o por una faja transportadora, las velocidades tangenciales van a ser iguales. Por ejemplo, en este punto de tangencia, la velocidad va a ser igual. Y la velocidad tangencial en la parte de la cuerda va a ser la misma. Entonces, la velocidad tangencial de la rueda 1 será igual a la velocidad tangencial de la rueda 2. Pero sabemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular de la rueda 1 por el radio 1 igual a la velocidad angular de la rueda 2 por el radio 2. Es decir, a través de las velocidades tangenciales de la rueda, nosotros podemos, ¿qué cosa? Nosotros podemos hacer justamente la realización de velocidad angular por el radio 1, velocidad angular a radio 2. De aquí depende qué es lo que nos pidan para nosotros ver qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿ok? Veamos, entonces. Esa transmisión de movimiento cuando las ruedas están unidas tangencialmente, ¿ves? Como en este caso. En este punto, y acá también están unidas, pero por una cuerda. Pero podemos tener un segundo caso. En este caso, la rapidez siempre va a ser la misma. Entonces, podemos tener así, jóvenes. 2. Ruedas unidas concéntricamente. ¿Qué significa que dos ruedas estén unidas concéntricamente? Que tengan el mismo centro, como en este caso que tenemos un eje de rotación común, o como en este caso que puede ser dos ruedas que también tienen el mismo eje común, solamente que esto lo estamos viendo desde la parte superior. Y se pierde el eje, no se ve como en este caso en el espacio, esto estaría en el plano. Entonces poseen la misma velocidad angular. Cuando rota con una velocidad angular constante, automáticamente este uno también va a rotar con la misma velocidad angular constante. Igual acá, cuando esta rueda menor rota con velocidad angular W, la rueda mayor automáticamente también va a girar con la velocidad angular W, porque tienen los dos el mismo centro, el mismo eje. Cuando van a tener los dos el mismo centro o el mismo eje, entonces las velocidades angulares van a ser iguales. Si las velocidades angulares van a ser iguales, entonces velocidad angular de la rueda 1 es igual a la velocidad angular de la rueda 2. Igual acá, la velocidad angular de 1 será igual a la velocidad angular de la rueda 2. Pero la velocidad angular, jóvenes, se puede expresar como la velocidad tangencial de 1 sobre el radio de 1. Velocidad tangencial de 2 sobre el radio de 2.
Esto nos servirá para hacer algunos cálculos en el cual justamente nosotros vamos a necesitar, ¿correcto?, estas expresiones que nos faciliten la labor de operación fundamentalmente. Bien, con esta parte teórica vamos a hacer los ejercicios de MCU que son del libro, que tiene una composición de ejercicios de MCU y MCU-B, pero esta vez vamos a hacer de MCU, que son pocos ejercicios, pero yo he hecho algunos ejercicios adicionales para tener un poquito más de amplitud sobre este tema. A ver, ejercicio número 4, dice, en un movimiento circunferencial uniforme, el radio es 3 sobre pi centímetro y la velocidad tangencial 12 centímetros sobre segundo. Calcule la frecuencia de este movimiento. A ver, alumno. En primer lugar, para solucionar cualquier problema, tenemos que ir separando nuestros datos, ¿correcto? Radio, ahí está, 3 sobre pi centímetros. La velocidad tangencial, 12 centímetros sobre segundo. ¿Ok? Luego me piden calcule la frecuencia de este movimiento. Pero observe que esta velocidad tangencial está acá, B. Luego, una forma de unir, ¿correcto?, el radio con la velocidad tangencial es mediante la expresión que dice la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Velocidad tangencial 12, angular no conozco, el radio será 3 sobre pi. Sacamos acá tercia 1, tercia 4 y tendremos que la velocidad angular será 4 pi radianes sobre segundo. Pero a mí me piden la frecuencia, no me están pidiendo la velocidad angular. Pero la velocidad angular es igual a 2 pi por la frecuencia. Como ya conozco que la velocidad angular es 4 pi será igual a 2 pi por la frecuencia. Simplificamos 2 pi con 2 pi, entonces me queda que la frecuencia será igual a 2 Hz. La frecuencia será 2 Hz. Entonces, mire, nosotros debemos separar nuestros datos, la expresión que vamos a usar, calculamos la velocidad angular y de esa velocidad angular hallamos la frecuencia, porque la velocidad angular está relacionado con la frecuencia. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Entendido, no? Perfecto. A ver, entonces continuamos con el problema número 5. El problema número 5 también es de movimiento circular uniforme. ¿Qué dice? A ver, jóvenes. Se muestra un MCU. Calcule luego de cuántos segundos la partícula pasa por P por segunda vez. Pasa por P por segunda vez. Entonces, considere la velocidad angular 2 pi sobre 7 radianes sobre segundo. Ya, jóvenes, miren. Yo tengo acá una partícula que parte de este punto, va a pasar por acá. Ya está. Entonces, veamos lo siguiente. Para una vuelta, esta partícula cuando sale acá, para una vuelta, ¿no es cierto? Es cuando sale de acá, va a realizar todo esto. El ángulo que va a girar, ¿cuánto va a ser? 2 pi radianes. Su velocidad angular, ¿correcto?, será el ángulo que gira sobre el tiempo t. Pero en la velocidad angular me dan 2 pi sobre 7. Reemplazamos acá, será igual el ángulo que gira 2 pi sobre el tiempo t. Entonces, en una vuelta, esta partícula, cuando sale de acá, da toda la vuelta y llega hasta acá, ¿emplea cuánto? 7 segundos, ¿correcto? 7 segundos se emplea en salir de acá, pasa por acá y retorna a este punto. Ya pasó por una vez, ¿eh? Pero a mí me dicen cuántos segundos pasará por P por segunda vez. La primera vez ya lo pasó. Ahora, entonces la segunda vez será cuando este se va a ir hasta acá y va a dar media vuelta. Entonces, media vuelta, ¿qué tiempo empleará? 3,5 segundos, ¿ok? 3,5 segundos. Luego, por segunda vez, el tiempo que va a emplear será igual a 3,5 más 7. ¿Cuánto será el tiempo total? 10,5 segundos, ¿ok? O sea que se demorará en pasar por segunda vez por este punto P 10,5 segundos, ¿ok? Entonces, en este problema, con el dato de velocidad angular, calculamos el tiempo que se va a demorar en una vuelta
y luego el tiempo que se demora en media vuelta para la segunda vez. ¿Correcto? Bien. ¿No hay problema hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? ¿Jóvenes? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, ¿no? Ya. Veamos problema número 15. El problema número 15 también está referido a movimiento circular uniforme. ¿Qué dice? En el gráfico se muestran dos partículas que realizan movimiento circular uniforme. Calcule luego de cuánto tiempo estas partículas chocan. Miren, así como hemos visto nosotros en movimiento rectilíneo uniforme, en el movimiento circular uniforme también se genera lo que es el tiempo de alcance, ¿correcto? A ver, veamos. El tiempo de alcance se va a ejecutar el ángulo de separación sobre velocidad angular del mayor menos velocidad angular del menor. Pero resulta que velocidad angular de A es pi medio radianes sobre segundo. Y la velocidad angular de B es pi tercio radianes sobre segundo. Entonces, si el tiempo de alcance va a ser el desplazamiento angular o el ángulo que están separados, sobre esta diferencia reemplazamos. Al reemplazar, yo tendré ¿qué cosa? Que este ángulo que van a estar separados será pi, porque esto es un ángulo llano, esto es un ángulo llano pi, y será pi medios menos pi sexto. Haciendo la operación, acá tengo 3 pi menos 2 pi, me queda pi, pi con pi se van, 3 por 2, 6, y el tiempo de alcance será 6 segundos, porque me dice, calcule luego de cuánto tiempo estas partículas chocan, quiere decir que A lo va a alcanzar a B. Luego de cuánto tiempo, luego de 6 segundos lo va a alcanzar y van a chocar ambas partículas, ¿ok? Bien. Veamos problema número 16. A ver. ¿Qué dice? En el problema 16, jóvenes, dice, para una rueda que rota con 600 revoluciones por minuto, con un radio de 40 centímetros, calcule la velocidad tangencial de un punto periférico de la rueda. Mire, tenemos la rueda acá, que rota con 600 revoluciones por minuto. Y me piden la velocidad tangencial de un punto periférico de la rueda. Jóvenes, acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Como yo tengo la frecuencia 600 revoluciones por minuto, para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, yo lo que tengo que hacer es multiplicar a este número por un factor que va a ser 2pi por 60. Cuando yo multiplico por un factor 2pi sobre 60, entonces lo que vamos a tener en consideración es, saco acá 60/1, 60/10, 10 por 2, 20. Y lo que me va a salir ya va a estar en radianes sobre segundo. Quiere decir que cuando yo tenga revoluciones por minuto y quiero pasar a radianes por segundo de frecuencia velocidad angular, multiplico por un factor que será igual a 2pi por 60 y ya tengo el valor en radianes sobre segundo. ¿Para qué lo pasamos? Para usar la relación que dice que velocidad tangencial es velocidad angular por el radio, porque justamente me piden la velocidad tangencial en los puntos periféricos y el que me une la velocidad tangencial con el radio es esta relación. Velocidad tangencial es igual a velocidad angular multiplicado por el radio. Entonces la velocidad tangencial será la velocidad angular que vale 20 pi por el radio que es 40 centímetros. Pero en este caso lo pasaremos a metro que será 40 sobre 100 para pasar a metros. Un par de ceros con un par de ceros se van y voy a tener 4 por 2, 8 y la velocidad tangencial será entonces 8 pi metros sobre segundo, ¿ok? 8 pi metros sobre segundo. Bien, entonces, estos son los problemas que están referidos a la parte del texto, ¿correcto? A la parte del texto que se refiere a la parte de movimiento circular. Pero también he hecho algunos ejercicios adicionales como la siguiente, número 1. A ver, ¿qué dice? Jóvenes, dice lo siguiente. Número 1.
El disco A realiza un movimiento circular uniforme con una rapidez angular de 5 radianes sobre segundo y está engranado al disco B. Calcule la rapidez del bloque. Ya, a ver, jóvenes, acá veamos lo siguiente, veamos lo siguiente. Entre A y B, en este punto, las velocidades son iguales. Velocidad angular de A igual a B por el principio de que estén en un punto de tangencia común. Reemplazando velocidad angular de A 5, radio de AR, velocidad angular de B, pues radio de B 5R, calculo la velocidad angular de B. Pero esta velocidad angular de B será igual a la velocidad angular de C, que le he llamado a esta rueda pequeña, ¿correcto? Entonces, este de acá va a girar así y el otro también va a girar de la misma manera. La rueda C y la rueda B van a girar en el mismo sentido, ¿ok? Porque están teniendo el centro en común, correcto. Entonces, velocidad de 1, que le he llamado a esto, será velocidad angular de C, que es la misma que de B, pues radio C será 1 por 3R. Velocidad de 2, que será la velocidad esta de 2, será velocidad angular de B por su radio de B, 1 por 5R. Pero ambas velocidades se están yendo hacia arriba, lo cual quiere decir que este eje aparecerá con una velocidad que será la mitad de la suma de estos dos. Luego la velocidad del bloque será velocidad de 1, 3R, más velocidad de 2, que es 5R entre 2. La velocidad del bloque será 4R, pero me dicen que R, ¿cuánto vale? 3 metros. De donde la velocidad del bloque será 4 por 3, 12 metros por segundo será la velocidad de este bloque que se va a ir hacia arriba. ¿Ok? Bien. Problema número 2. Dice, con un instrumento de observación cuyo ángulo de visión es 3 grados, se observa, pregunta, se observa el paso de un satélite artificial que se encuentra a 260 kilómetros de altura. Si el tiempo en cubrir dicho ángulo es 4 segundos, la velocidad del satélite en kilómetros por segundo es, jóvenes, hay problemas en la cual puede venir gráficamente y hay problemas en la cual va a venir literalmente. En este caso, la parte de 3 grados debemos de convertir a radianes por segundo, como eso, ¿ves? 3 pi sobre 180. Este es el factor que se hace para convertir grados a radianes, como ya ustedes saben por trigonometría. Como me piden la velocidad del satélite en kilómetros por segundo, entonces la velocidad del satélite será su velocidad angular por el radio, relacionando una vez más la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es el ángulo sobre el tiempo por el radio. El ángulo ya está acá, 3 grados. No puedo colocar ángulos sexagesimales ni centesimales acá. Tengo que colocar en radianes, por eso se convierte a radianes. Por el radio que será este radio 260 kilómetros. Entonces, acá hacemos una operación, 260 queda acá, podemos sacar tercia 1, tercia 60, 60 por 4, 240. Puedo sacar un 0, mitad 13, mitad 12. 13 pi sobre 12 kilómetros por segundo. Eso sería la velocidad tangencial. En realidad podríamos hacer una división para que nos salga decimal, pero no hay problema porque es una velocidad en kilómetros por segundo, que en realidad sería una alta velocidad, ¿no? Da la composición. A ver. Veamos problema número 3, jóvenes. ¿Qué dice? Dice, 2 insectos se encuentran sobre un disco que gira a 120 revoluciones por minuto. Uno está a 20 centímetros del centro y el otro está a 30 centímetros del centro. A medida que yo voy leyendo, necesariamente nosotros tenemos que esquematizar. Una de las partes más importantes de la parte de física es que el alumno, la parte literal, lo puede expresar mediante una gráfica. En realidad, para facilitar la labor que tienes que hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Nosotros tenemos, ¿qué cosa? ¿Cuánto vale la velocidad tangencial de cada uno? En primer lugar, este dato que me están dando, que es una frecuencia, ¿ok? Debe de
pasarse a velocidad angular. Entonces, una vez más, para yo pasar esta frecuencia, ¿correcto?, a velocidad angular, yo tengo que tener en cuenta, ¿qué cosa? Tengo que tener en cuenta 120 multiplicar por 2pi sobre 60. Y lo que me va a salir ya está en radianes sobre segundo. Entonces, cuando yo tenga frecuencia y quiero pasar a velocidad angular, automáticamente yo tengo que multiplicar por 2pi sobre 60, ¿ok? Luego, una vez que ya tengo la velocidad angular, entonces voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener que usar esta expresión. Velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 4pi, el radio de A solamente será 20. Como me piden en centímetros sobre segundo, reemplazamos ese valor nada más y me sale 80pi centímetros sobre segundo. Para calcular la velocidad tangencial de B, la velocidad tangencial de B será su velocidad angular por el radio de B. Entonces, su velocidad tangencial será el angular, que vale 4pi, por su radio, que es 30, ¿ok? Y será 120 pi centímetros sobre segundo, ¿ok? Hasta ahí, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Profe, Dime. ¿siempre se va a utilizar para cambiar de revoluciones por minuto el 2pi sobre 60? Sí. Ya, por ejemplo, cuando usted va a cambiar de revoluciones por minuto a esto, necesariamente tiene que haber eso. Necesariamente va a tener que pasar por 2pi sobre 60. ¿Y cómo sale así? Que una vuelta es 2pi radianes. Y como yo tengo acá minutos, un minuto es 60 segundos. Por eso sale 2pi sobre 60, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que una vuelta es 2pi radianes y tengo también que un minuto es 60 segundos. Pero para no estar haciendo esa conversión ya multiplicamos por 2pi sobre 60. Para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo por 2pi sobre 60, ¿ok? Porque a veces me dan 3.600 revoluciones por minuto. ¿Y yo cómo calculo la velocidad angular? Ah, ya, voy a tener que justamente pasar a 2pi sobre 60. Y observar que acá debe estar en minutos. O sea, si está en segundos, solamente será por 2pi nada más. ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta? Jóvenes. En el movimiento circular uniforme, entonces, se maneja básicamente las expresiones de velocidad tangencial, velocidad angular, cuando permanecen constantes. Ambos permanecen constantes en una trayectoria de esa característica, ¿ok? Bien. ¿Todo está bien? ¿Alguna pregunta de los ejercicios que hemos desarrollado? ¿Todo está bien? ¿Se ha entendido? Valeria, ¿has entendido la resolución? ¿Sí? ¿No hay problema? Álvarez, ¿también has entendido? ¿Sí? Ya, alumnos. Una composición de estas características, le voy a dejar una tarea parecida a lo que estamos haciendo. Ya la próxima semana tomaremos una práctica calificada de los temas que estamos desarrollando, ¿ok? De tal forma que vayamos practicando, van a hacer prácticas parecidas a lo que estamos desarrollando para ir reforzando su aprendizaje de forma práctica, ¿ok? Entonces, de tal manera que cualquier duda también, ya saben, en la tarea también pueden consultarlo y no hay problema. Pero siempre y cuando, como yo les he dicho, intentarlo una vez, intentarlo 2 veces, intentarlo 3 veces. Siempre los problemas de física, aparte de la parte literal, viene con composición gráfica. Entonces la interpretación de la gráfica también a veces es un poquito fastidioso, pero lo intentamos hacer. En esa medida vamos a nosotros justamente avanzar, joven. Cualquier duda, cualquier consulta, no hay ningún problema, ¿no? Ya me lo hacen saber para poder resolver las inquietudes que puedan tener. Pero siempre practicando, siempre intentando hacer las cosas, ¿ok? Con antelación, siempre hacer las cosas con criterio, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Entonces van a desarrollar